Desde hace un tiempo en las calles y plazas, en los barrios y comunidades cercanas a la ciudad sagrada, se respira un aire de crisis frente al futuro. Todavía no hay desgobierno o hambre. Sin embargo, día a día el vacío de poder y gobierno se percibe. En la Jatunyacta y sus diversas instancias, como la Casa del Inca, el Santuario del Inticancha, el Ajliahuasi, el Yachayhuasi, en el Estado Mayor de las tropas, todo es incertidumbre y desconfianza. La ciudad sagrada del Cusco está al borde del precipicio en sus ánimos. Los principales sabios y astrónomos no pueden explicar el surgimiento de los arcoíris en blanco y negro antes de las inmensas granizadas que destruyen las plantas en los valles. El Apu Inca Huiracocha convoca con urgencia al Consejo de Estado de los Jatuncamachic para debatir acerca de los peligros que acechan y conocer las perspectivas de los Coscorunas frente a los grandes problemas que surgen en la naturaleza y en la vida de los humanos. A la reunión asisten los representantes de los diversos ayllus y panacas, ubicados en el Hanan y en el Urin, con sus respectivas autoridades, mandos militares, sacerdotes y tarpunta y astrónomos. Los tiempos de la victoria, conquistas de nuevos territorios son cosas del pasado. La presencia de curacas trayendo a sus apus y malquis, aceptando la religión y la autoridad inca, ya no es permanente y apoteósica. Circula como un secreto a voces, un debate, una contradicción y un desacuerdo en las más altas esferas de las familias gobernantes. No es una crisis de caída o destrucción, es una crisis por saber el mañana y el futuro. Su condición de pueblo emergente así lo exigía. El Rimanacuyo conversatorio es una instancia muy respetable donde se ejerce diálogo y poder. Atraviesa todas las células básicas del Ayllu hasta llegar a las instancias más altas. Se debate franca y directamente para sacar acuerdos y tareas. En el caso del Estado, el Apuinca escucha a las diversas partes, evalúa y finalmente toma una decisión que es definitiva e inapelable. Así funciona el gobierno y la administración desde los tiempos fundacionales de Manco Cápac. Considerando que las panacas y ayllus de los Janancusco son los principales cuestionadores, fueron escogidos para que sean los primeros en sustentar sus argumentos y diferencias. Precisamente el Auqui Cusiyupanqui, quien venía con el prestigio de haber superado brillante y exitosamente el Huarachicuy hace unos años, fue designado por su talento y sapiencia para debatir con su hermano mayor Orcobaranca por parte de los rebeldes. Los otros orejones temían o no estaban en condiciones de enfrentar la reconocida lógica y conocimiento del regente inca, probablemente el sucesor o heredero del poder. Ese día histórico, el príncipe Cusiyupanqui ingresó a la sala principal de la casa de gobierno en compañía del joven Amaro. Ambos cargan sobre sus hombros enormes carachos de llama, pergaminos amplios y cosidos entre diversas partes que extendieron en la parte central del patio. Luego colocaron encima varias piezas de piedra y otras de cerámica. Alistan su puntero de chonta para explicar sus mapas, pintado con colores naturales de plantas, como el negro de la quillinza o el carbón, el carmesí que salía del cheche, el marrón oscuro del jayajaya y el ámbar del nojao. Muy de repente el padre,
reordenó la participación y convocó al hermano mayor Orcobaranca para que iniciara su exposición con sus argumentos acerca del clima social, psicológico, religioso y militar en cuestión. El cambio repentino del presentador parecía arreglado y conversado. Al fin arrancó el debate. Orcobaranca dice: Hatun Taita, Apuinca Huiracocha, con su permiso y perdón. Runacuna: señores, en los últimos tiempos en nuestro pueblo y gobierno viene surgiendo una lamentable desconfianza, un ánimo negativo que parte del desconocimiento y la desinformación, llegando al extremo de afirmar que el Hatun Cosco está castigado por los apus y paralizado a merced de sus enemigos. Insinuar solo eso es atacar nuestra historia y a nuestro Inca, agredir a nuestra sangre. Sembrar el miedo entre gobernantes que viven estables era una apelación al sentimiento de seguridad y avanzó en dicha dirección Orcobaranca. ¿Quién se atrevería a cuestionar que somos por ahora y en todos estos lares el mejor gobierno, la mejor sociedad, el mejor pueblo? Por nuestras costumbres, por nuestras ropas y comidas. Esta gran verdad genera la envidia de otros pueblos extranjeros y afuerinos, como los collas y los chancas. Nosotros no necesitamos nada de ellos para vivir felices. ¿Para qué queremos sus tierras o cosechas? Orcobaranca invoca con sus palabras un cuadro comparativo ventajoso con otros para rematar su pulsación lógica. Pregunto: ¿pueden vencer al gran Cosco pueblos divididos y enfrentados entre sí, como están actualmente los habitantes en las orillas del Titicaca? Peor aún en el otro bando, después de la desintegración de los guarirunas, cada pueblo, cada valle anda por su lado, ni siquiera pueden edificar una ciudad capital, tienen a sus curacas enfrentados y que no se ponen de acuerdo en nada, salvo en asaltar y atacar nuestras caravanas o de otros comerciantes. Se contesta solo Orcobaranca. Vuelvo a preguntar: ¿pueden en esas condiciones ser una amenaza militar estos afuerinos y extranjeros chancas? ¿Puede caer la ciudad sagrada en manos de esas hordas de salvajes? No, y simplemente manapunin, imposible. Señala soberbio y absolutamente seguro Orcobaranca, buscando un efecto en el auditorio, y continúa: ahora son tiempos de paz y no de guerra. Debemos aprovechar todo este periodo para construir nuestras yachtas y huacas, nuestras chacras y riegos. Si somos fuertes internamente, luego de prepararnos en casa seremos más fuertes externamente. Esas son las tareas del momento, lo correcto y lo responsable, sin caer en la desesperación y en las provocaciones aventureras de jovenzuelos, inexpertos e intrigantes, habladores y charlatanes. Define claramente sus prioridades y objetivos Orcobaranca, descalificando a los otros como a su hermano Cusiyupanqui. Finalmente, nuestro padre Lapu con Tixihuiracocha, como señalan nuestros Huilcarunas del Inticancha, ha partido hacia otros mundos a reordenar otros pueblos que necesitan su participación. Nos han dejado por un momento en soledad y debemos esperar su regreso para que con el manto de su protección y sabiduría pueda guiarnos nuevamente a la victoria, como lo ha hecho hasta estos días en que hemos conquistado y construido nuestro poder.
recurre a la mística pasada Orcobaranca. No podemos ir a la guerra. Marchar desamparados y sin la protección de los dioses sería una eminente y humillante derrota. A eso nos quieren conducir los aventureros y temerarios. Mucha filosofía, mucha teoría a veces hace daño, hermanito. Culminó mirándolo sardónico y burlándose del príncipe Cusiyupanqui, generando la hilaridad de un sector de la concurrencia. Ahora toca el turno al Auqui Cusiyupanqui. Sabe que la lógica argumental de su hermano mayor es impecable, usando la frase lacónica y corta. Los partidarios del Inca, Huiracocha, sonríen complacientes. Piensan que tienen la partida ganada. La experiencia aplastará a la juventud, piensan. Hay nerviosismo y murmuraciones en la otra parte de la sala. El Apuinca manda callar. Sorpresivamente concluye la asamblea del debate, señalando que hay muchas tareas pendientes durante el día y convoca una reunión para la próxima quincena. Hay disgusto y murmuraciones en un sector de la sala. Los concurrentes empiezan a retirarse, conversando entusiastamente en una y otra dirección. Todos saben que el padre juega para el hijo mayor Orcobaranca. Esta acción de suspender y postergar la polémica es un menosprecio a la discrepancia. En el peor de los casos, el Inca Huiracocha busca enfriar el debate y ganar tiempo en su discrepancia con el príncipe Cusiyupanqui.